Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión más, a estas cápsulas de foro de egresados online que estamos llevando a cabo en el Instituto de Artes. Y bueno, en esta ocasión tenemos de invitado a un profesionista en música que nos va a compartir todas sus experiencias que ha tenido una vez que ha egresado y también algunas particularidades respecto al material que ahora está realizando. Y bueno, esto también lo hacemos con la finalidad de poder acercarnos a nuestros egresados, a nuestros profesionistas, para poder tener un vínculo permanente y estar constantemente comunicados en la generación de algunos proyectos que tengan que ver con el Instituto de Artes. Y en esta ocasión tenemos al profesionista en música, Eduardo Ramírez Miller. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo y sobre todo por compartirnos ahora en estos tiempos de contingencia este tipo de actividades, ¿no? Tan particulares que ahora estamos realizando los artistas desde muchos ámbitos, no nada más desde el ámbito, digamos, meramente académico, sino que también hay otros proyectos. Y bueno, agradezco mucho que también estemos en colaboración con el Foro de Egresados y con el Departamento de Vinculación con Egresados de nuestra universidad. Muchas gracias, Miller. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes que nada, un gusto poder saludarte, Ricardo, y también un gusto poder estar aquí. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para lo que se pueda charlar. Claro que sí, Eduardo. Tengo entendido que bueno, tienes un material que nos vas a poder compartir. Son unas piezas musicales que vamos a escuchar en un momento y que, bueno, posteriormente podamos hablar de ello. Sí, tengo dos piezas. La primera pieza que escucharemos es la Primavera de Astor Piazzolla. Es una obra para guitarra. Yo soy guitarrista. Es un tango muy interesante para guitarra solista. Entonces, bueno, espero que lo podamos escuchar, disfrutar y ahorita lo comentamos.
lo que acabamos de escuchar es una pieza musical. Entiendo que tú la interpretas, Eduardo. Cuéntanos un poquito de ella, cómo surgió este proyecto. Bueno, pues en lo personal me gusta mucho la música de Astor Piazzolla. Realmente se me hace música muy, muy interesante. Es un gusto personal meramente. Y bueno, a partir de gusto personal, pues tuve esta oportunidad de montar la obra. Es una obra complicada, bonita, interesante. Y bueno, nada más hay como un dato interesante. Esta obra fue compuesta para el quinteto que puso Astor Piazzolla, que tenía piano, violín, guitarra eléctrica, contrabajo y bandoneón. Una combinación muy interesante para el tango en aquellas épocas de Astor Piazzolla. Y bueno, esta es una transcripción, adaptación de ese quinteto para guitarra solista. Es una pieza de repertorio importante de música latinoamericana para guitarra. Y bueno, pues ahí está el trabajo. Y he escuchado, bueno, eso también es esto que comentas, en el área de música, bueno, con el profesor Mauricio Hernández y la doctora Rosalía Trejo, tengo entendido que han estado también en proyectos, como lo comentas, de música latinoamericana. Y bueno, también he escuchado este tipo de particularidades, de partituras o de estas piezas que son para el instrumento que en este caso estás desarrollando. Tu instrumento entonces es guitarra, ¿verdad? Sí, sí, bueno, en general el repertorio para el instrumento de guitarra, realmente obras originales para el instrumento hay muy pocas a comparación del piano, por ejemplo, ¿no? Entonces surge la necesidad de músicos profesionales por adaptar música de otros compositores, de otras instrumentaciones para la guitarra. Y bueno, el ejemplo de esta obra es una transcripción que hizo Sergio Assad, músico muy, muy importante, que trabajó mucho música de Astor Piazzolla. Porque bueno, si lo pensamos, yo como guitarrista no podría tocar esta obra, al menos que sea en el formato original, ¿no? Con la instrumentación original. Y bueno, se vuelve interesante, justo ese es lo interesante de montar estas obras. Oh, perfecto. Eduardo, tengo entendido que egresaste en 2017. Cuéntanos un poquito qué pasó en esos momentos. ¿Tú estabas en algún proyecto en pleno egreso o durante también tu formación estudiantil estuviste participando en algo, sobre todo en tus últimos semestres? Sí, bueno, justo en mi examen de egreso lo hice en diciembre del 2017. Como parte de mi examen de egreso, presenté un concierto para guitarra de Heitor Villalobos, otro compositor latinoamericano muy importante. Este concierto es para guitarra solista y orquesta, ¿ok? Sin embargo, bueno, justo por estas necesidades que comentábamos de adaptar música a la guitarra, hice una transcripción del acompañamiento de orquesta para orquesta de guitarras. Quedó muy bien, de tal manera que me acompañó la orquesta de guitarras del instituto a tocar este concierto. Fue algo muy interesante, la verdad, estuvo muy padre ese concierto. Ya posteriormente, bueno, se tocó ese concierto, me parece que el maestro Mauricio Hernández igual lo interpretó con orquesta de guitarras tiempo después. Y bueno, fue algo muy, muy interesante ese proyecto. Se dedicó mucho tiempo, pero al final el resultado estuvo interesante. Sí. Y bueno, aparte, ya egresando, ya en el 2018, principios del 2018, por ahí de las fechas febrero, marzo, no recuerdo la fecha exacta, estuve trabajando por parte de la beca de mi primer empleo en el Instituto de Artes. Ahí estoy apoyando en la parte de la coordinación. Y otro proyecto que también surgió alterno a esas fechas fue que pude participar en la Orquesta de Guitarras del Estado de Hidalgo, que fue fundada en ese entonces o propuesta por el maestro Fernando Cornejo, también profesor del instituto. Entonces, justamente al final de mi estancia en el instituto, surgieron como varias posibilidades de proyectos. Y bueno, fue lo que hice inmediatamente después de salir de la escuela. Ok, ¿y qué tal este encuentro, no? Con la actividad docente, de cierta manera es pues una actividad muy interesante, ¿no? Como egresado creo que también, o reciente que tenemos los estudios a la mano,
como que es muy interesante de repente querer también aplicar, ¿no? Lo que nosotros hubiésemos anhelado o de repente algunas ideas para aplicarlas dentro de nuestra actividad docente y sobre todo en la enseñanza de un instrumento musical. ¿Qué tal fue esa experiencia, Eduardo? ¿Cuál fue algunas particularidades que hayas tenido con ello? Bueno, pues al principio, o sea, yo realmente entré al instituto por una beca, o sea, realmente ese fue el cómo yo estaba, digamos, en la actividad del instituto, pero justamente fue en el semestre julio o diciembre del 2018 salió la convocatoria oposición, decidí oponer y así, pues sí, ¿no? Con este atrevimiento, ¿no? Que decidí tomar el riesgo, ¿no? Afortunadamente, bueno, aprobé el examen, gané algunas materias y de esa manera empecé con mi labor docente en el Instituto de Artes. Obviamente al inicio pues había como muchas dudas de mi parte, ¿no? Por muchas cosas, porque realmente yo no había estudiado algo para enseñar realmente. O sea, yo fui guitarrista instrumentista, ese fue mi perfil de egreso. Sí, tomé algunas clases de didáctica, de la música. Sin embargo, bueno, era un ambiente totalmente nuevo. Algo que sí es importante mencionar, eh, dos cosas. Número uno, pues esta cuestión de adaptación realmente ya fue muy mínima. O sea, ya conocía el Instituto de Artes, ya conocía a los compañeros, inclusive dónde estaban los salones, toda esa parte ya la conocía, ¿no? El plan de estudios también ya la conocía. Entonces, la parte de justo nueva fue muy, digamos, fácil, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y también otra cosa que yo veo como plausible en el instituto es de que están dando pauta de unos años para acá para que los mismos egresados del instituto puedan laborar en el mismo instituto. Y hay muchos ejemplos, muchísimos, desde profesores que ya llevan años hasta profesores nuevos, me incluyo. No sé, la maestra Briseida, me parece que la maestra Lourdes también fue egresada. Sí, eso sí, Hay sí. varios. Jesús Islas, hablando de música, Jonathan, Fernando Miguel, yo, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad muy, muy interesante, muy plausible para el instituto que pueda dar pauta a que los mismos egresados puedan participar en estos procesos. Si bien si hay un filtro, si hay que hacer examen y demás, creo que es muy importante. Y habla también de la calidad de preparación de las y los estudiantes, de los egresados. Es decir, que salen con herramientas para poder insertarse en un ambiente laboral de este tipo, ¿no? Entonces creo que eso también es importante mencionar. Ujú. Sí, así es. Y bueno, lo hemos hablado también anteriormente, no nada más en el propio instituto se ha podido recibir a los mismos egresados. Y hablando de otras instancias de la universidad, como escuelas superiores, otros institutos de otras áreas disciplinares, también están ya impartiendo. Y bueno, también, como bien comentas, es una gran oportunidad que tenemos ahí los artistas para también ejercer desde otro ámbito nuestra profesión, ¿no? Desde la enseñanza porque también ahí nosotros también vamos encontrando otro tipo de aspectos dentro de nuestra profesión artística. Y bueno, Sí, ahí claro. queda muy claro. Y también tengo entendido que tuviste vinculación con otras universidades que también imparten programas educativos en artes, en este caso, la Autónoma de Chihuahua. Cuéntanos un poquito sobre este acercamiento. Sí, bueno, ya durante mi estancia como profesor en el Instituto de Artes, bueno, tuve contacto, igual fue un atrevimiento envío, con la Universidad Autónoma de Chihuahua. Literalmente mandé un correo a un profesor de guitarra de allá proponiéndole un proyecto, que justo era tocar este concierto de Villalobos que toqué en mi egreso de la licenciatura, pero con la orquesta de guitarras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Fue algo muy interesante, la verdad, el profesor, Víctor Hugo, se llamaba, todavía me acuerdo muy bien de su nombre, muy, muy, muy bueno, con todas, digamos, facilidades de poder hacer este proyecto. Eh, y bueno, básicamente ellos tienen un festival de guitarra universitario, va enfocado hacia universidades, cada año durante el mes de octubre-noviembre. Entonces lo que hacen es invitar a universidades de México y de Estados Unidos
a practicar en actividades relacionadas a la guitarra. En esa ocasión, bueno, participó el Instituto de Artes con mi participación, la Autónoma de Ciudad Juárez, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y una universidad de Texas. Fue algo interesante. Entonces, en esa participación fue toda una semana. Se trabajó con la Orquesta de Guitarras de Chihuahua, montando este concierto. Se hicieron ensayos y al final de toda la semana se presentó el concierto para guitarra de Héctor Villalobos con una transcripción para orquesta de guitarras que yo hice con la orquesta de guitarras de allá. Fue algo muy interesante porque, bueno, son justo procesos en donde en una semana se hace esta, digamos, comunicación entre un personaje nuevo, en mi caso, guitarrista nuevo, con ellos, ¿no? Obviamente ellos ya venían trabajando el repertorio 2-3 meses antes, pero justo lo interesante es poder tener el contacto con músicos nuevos y poder hacer la música, ¿no? Eso también se vuelve muy interesante. Y mencionar que fueron en 3-4 días de ensayos y se presentaba el concierto. Aparte de esto, se dieron algunas clases y eso era parte del encuentro universitario de guitarras. Eso fue 2019. En el 2020, lamentablemente, ya no se pudo hacer este festival, pero bueno, esperemos que próximamente pueda regresar, inclusive que los maestros de la Universidad Autónoma de Chihuahua puedan participar en el Instituto de Artes en algunas actividades que desarrollan acá. De hecho, bueno, así comentando brevemente, el Instituto de Artes signó un convenio con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura el año anterior. Tiene una vigencia todavía que podemos aprovechar porque este convenio contempla la vinculación con otras universidades autónomas que también imparten programas aquí. Ya tenemos ahí un convenio marco que nos puede servir para generar acuerdos específicos, como en algún momento, bueno, se habría presentado este interés, y precisamente no perder esta vinculación que tú ya generaste con estos pares académicos, ahora ya son tus pares académicos. Sí. Generar esa continuidad a través de un convenio específico, y con estos antecedentes me parece que es muy valorable el trabajo que hiciste. Sí, la verdad es de que sería algo muy, muy interesante tener pues más contacto con otras universidades. Y bueno, creo que poco a poco se va a poder ir logrando esa comunicación y también sirve para tanto a los estudiantes como egresados, como profesores, todo este contacto, ¿no? Al final apoyará la creación artística en las escuelas, ¿no? Sí, ¿no? Y qué bueno que compartas este mensaje, Eduardo, porque creo que a veces como estudiante puede pasar que no vemos a lo mejor otro tipo de proyectos o oportunidades como esto que comentas, ¿no? La transcripción o generar estas partituras específicas para lo que comentas. Me parece que ahí hay un buen trabajo y que además se puede empezar a documentar, y que con que teniendo tu autoría, pues eso también va engrandeciendo tu currículum, de poderlo aplicar y en otras instancias. Y veo también algo que hay que reconocer mucho en la disciplina de los músicos, es esa constancia del ensayo con su instrumento. Algo que de verdad, bueno, tendría que estar al menos, tendría que verse así también en las áreas de teatro, por ejemplo, ¿no? O donde constantemente se está trabajando con su propio instrumento. Y eso es algo que, bueno, lo hemos vivido todos los que hemos estado en el Instituto de Arte, para escuchar frecuentemente los ensayos de nuestros compañeros del área de música. Y bueno, ahí regresando un poco también a este instituto y tu actividad ahora que sigues impartiendo es como profesor, ¿no? ¿Qué materias impartes ahora en nuestro Instituto de Arte? Sí, bueno, respondiendo a la pregunta, ahorita estoy dando clases en la licenciatura en danza y en la licenciatura en música. Estoy dando puras materias teóricas realmente. En la licenciatura en danza doy clase de elementos musicales aplicados a la danza, géneros musicales y la materia institucional de música. Es decir, todas estas materias que están relacionadas con la música y el quehacer dancístico de los estudiantes. Básicamente, en términos generales, se les enseña a escuchar bien la música, a entender la música para que la puedan aplicar cuando bailan.
¿no? Y en la licenciatura en música estoy dando igual materias históricas, historia de la música del barroco, clásico, romántico y una materia que se llama tecnología aplicada a la notación musical. Básicamente es un software para escribir partituras. Entonces, esas son las materias que estoy dando. Realmente, al inicio fue un poco nuevo para mí algunas cosas, algunas más que otras. Y bueno, justo por eso en el 2019, todo el 2019 decidí hacer una especialidad en docencia en ICSU, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de aquí de la universidad. Ese programa de la especialidad en docencia, bueno, es un programa principalmente dirigido a los profesores de la universidad que estén trabajando entre la universidad, pero que no hayan tenido una preparación en docencia, ¿no? Es mi caso, yo tuve una preparación profesional como licenciado en música, pero realmente, bueno, no me preparé para enseñar música. Entonces, esta especialidad, bueno, fue un apoyo, un soporte muy interesante, justo que me dio muchas herramientas para poder guiar mejor mi quehacer docente. Entonces, bueno, esa especialidad fue todo de 2019, todo un año dura. No es una maestría, es especialidad. Y bueno, al final de cuentas también es una opción más que brinda la universidad para que justo nos podamos seguir preparando. Sí, de hecho, bueno, nuestra casa de estudios también, además de los cursos que imparte la dirección, lo que es DISA, pues también estas otras acciones que podemos hacer como docentes y que es muy interesante que esto también lo hayas podido trabajar desde una especialidad, porque luego llega a pasar estas cuestiones, ¿no? Que podemos tener el conocimiento, pero ¿cómo lo podemos transmitir? Y me parece que esto es un muy buen complemento para lo que estás trabajando. Anteriormente estabas dando también otras asignaturas desde que tú entraste al Instituto de Artes, aparte de las que actualmente estás impartiendo. No, realmente empecé dando bueno, empecé con 3 materias, géneros musicales y la materia institucional de música, pero en 3 grupos. Y poco a poco fui haciendo más exámenes de oposición. Después hice para música y fui ganando horas, entonces, o las asignaturas. Entonces fui creciendo poco a poco. O sea, no es de que entré con todas las materias luego. En danza no estabas, cuando entraste en danza ya fue después. No, de hecho entré primero en danza. Mi Okay. primer semestre fue en danza y después, un semestre después entré en música. Ajá. Sí, fue ahí un poco chistoso. No, pero sí luego llega a pasar así, ¿no? Que entramos desde otras áreas donde bueno, y que requieren precisamente especialistas en este caso de música para otras licenciaturas. ¿Qué particularidades puedes comentarnos o compartirnos al encuentro con estudiantes de una disciplina artística diferente a la tuya? Pues es complicado. Por ejemplo, yo no, cuando estuve en la licenciatura no tuve contacto con muchos estudiantes de danza. O sea, la verdad es de que no. O sea, todo mi círculo era música, ¿no? Entonces, pues sí, de repente tienen una manera de trabajar diferente, ¿no? Ellos son muy activos, tienen mucha energía, demasiada. Entonces, si en una clase teórica uno no puede mantener la energía en un buen nivel, se dispersan. Eso es lo que más me costó trabajo, ¿no? Y me sigue costando trabajo, cómo mantener la atención de las y los estudiantes en materias teóricas cuando su preparación mayormente es práctica, ¿no? La práctica, ¿no? Sí, sí, y de cierta manera pasa algo similar en música. Casi todos quieren tocar, tocar, tocar y tocar. Y a veces las materias teóricas, pues no se pone con mucha atención. Pero si se llega a un buen punto, puede dar resultados muy, muy interesantes. Sí, sí, de hecho, bueno, eso es lo que ofrecen los programas de licenciatura, precisamente este complemento teórico y práctico. Y bueno, pues ya para ir cerrando, Miller, te agradezco mucho también todos estos proyectos y las acciones que nos has compartido y que esperemos que también para nuestros estudiantes y para la comunidad del instituto pues puedan servir estas anécdotas a modo también de consejos. Quisiéramos también preguntar al final, que hacemos en cada cápsula, ¿qué cambiarías de nosotros como institución cuando tú tuviste tu experiencia como estudiante? ¿Qué consejo nos podrías dar? Y también,
la pregunta que hacemos en cada cápsula, ¿qué cambiarías tú también de tu formación? Sí, pues, ¿qué cambiará del instituto? Bueno, en lugar de cambiar, más bien como mejorar tal vez, Ujú. mejorar en cuanto a la profundidad, en cuanto a materias teóricas, hablando de música específicamente, armonía, contrapunto, por lo menos. Son materias muy básicas para un músico, muy importantes, necesarias. Cuando yo estuve todavía me tocaron, la verdad, en un nivel, digamos, medio, pero un semestre después de mi generación desaparecieron esas materias y se incluyeron todas en una sola. Entonces era algo complicado para los estudiantes, a tal punto que hoy en día se ven las consecuencias de que no poder profundizar tanto en esos contenidos, hay consecuencias, ¿no? Entonces yo mejoraría es regresar a la armonía, contrapunto, hablando de materias teóricas, ¿no? De la licenciatura en música. Eh, ¿Y yo qué mejoraría? La verdad, estudiar más y aprovechar, digamos, mejor el tiempo, utilizar mejor el tiempo. Porque, bueno, muchas veces, pues no era así. En mi época como estudiante, sí tomé mucho tiempo para llegar, digamos, a un cierto nivel de, digamos, entre comillas, madurez. Entonces desperdiciaba mucho tiempo. Y que hoy en día digo, oye, hubiera estudiado mejor o hubiera aprovechado mejor el tiempo, y demás. Creo que mucho depende, y más ahorita en la educación a distancia, del trabajo que haga uno como estudiante. Este, mucho depende del estudio que ponga, de toda la dedicación, la disciplina. Mucho depende de uno. Si bien tenemos profesores que nos están inculcando todo esto, gran parte es trabajo propio. Entonces yo hubiera mejorado eso desde mi parte, o sea, haber mejorado en mis tiempos de estudio, ser más disciplinado y aprovechar mejor el tiempo. Sí, fíjate que esto que comentas es muy real. Pensando, ¿no? Ahorita, esto que dices, bueno, la autodisciplina, y más, lo acabo de mencionar hace un momento, yo lo veo muy marcado en el músico, eh, pero sí llega a pasar que, por ejemplo, estando en el instituto, pues así también el mismo ambiente, ¿no? Como que pues, también promueve bueno, vengo a estudiar, ¿no? Y voy a estar aquí tocando un instrumento como lo hacen mis demás compañeros. Ahora que uno está en estos periodos de contingencia, me parece que luego es un poco más complicado, ¿no? Como sea, el espacio estaba en el instituto para poder tocar y estar haciendo ruido todo el día. Seguramente nos ayudarán a mejorar para nuestra institución y sobre todo también estos consejos que van dirigidos a los estudiantes y que podamos verlo desde otra perspectiva, también desde nuestros profesionistas. Vamos a escuchar una última pieza musical que también nos compartes. No sé si nos puedas decir también el título de ella y ya para ir cerrando. Sí, bueno, preparo otra pieza, esta otra vez con mi atrevimiento, ¿verdad? Esta última pieza, bueno, es el estudio número 11 de Heitor Villalobos, otro compositor latinoamericano, brasileño, igual tiene un repertorio muy interesante para guitarra. Y bueno, repito, estudio número 11 de Heitor Villalobos, espero que les guste. Y bueno, nada más para despedir, gracias por la invitación nuevamente, un gusto poder haber estado aquí y que podamos hablar un poco sobre nuestro quehacer artístico. Muchas gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ti, Eduardo. Estamos en contacto y nos vemos en la siguiente cápsula. Vamos a Claro. escuchar. Adelante.